Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Eh, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo en este Facebook Live. La verdad es que ya lo extrañábamos un poco. Hoy es el día 24 de enero del año 2003. Bienvenido a la hora que estés viendo esta transmisión, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier día del año, de cualquier año. Eh, Te damos la cordial bienvenida y de verdad estamos ansiosos y con mucho gusto de poder presentar el día de hoy este tema, que es la reforma a las disposiciones para centros cambiarios del año 2023. Con nosotros se encuentra nuestro querido amigo y colaborador, el licenciado Manuel Vázquez Núñez, que también forma parte, obviamente, de la Comisión Anticorrupción y de Prevención del Lavado de Dinero. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a todos. Un placer de nueva cuenta estar colaborando contigo y bueno, pues listos para compartir información para nuestra amable audiencia. Muchas gracias, Enrique. Así es, muchas gracias, Manuel. Pues miren, ¿qué está pasando en esto que vamos a ver el día de hoy? Hubo una reforma a las disposiciones para centros cambiarios en el año 2023, estrictamente el 19 de enero, para ser más precisos, de este año que estamos arrancando. Hay algunos puntos que son necesarios de mencionar acerca de por qué es que se da la reforma. Y esos puntos vienen justamente en los considerandos que se presentan por parte de los legisladores dentro del documento que nos dan a conocer como parte de estas modificaciones. En este sentido, y como lo pueden ustedes apreciar en las láminas que van a estar saliendo, lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy y uno de los puntos importantes por lo que se hizo esta reforma es que a través de la recomendación 1 del GAFI, así como por la nota interpretativa, señala que cuando los países identifiquen un mayor riesgo, pues obviamente estos deberán de tener y asegurar algún régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita que aborden de forma adecuada justamente los riesgos que se estén detectando. Y en este sentido, bueno, pues los legisladores justamente es lo que están haciendo, ver esos nuevos riesgos y ver la manera de cómo afrontarlos. Ahora bien, en el cuarto párrafo, igual de estos considerandos, se habla acerca de que se considera necesario que la Comisión Nacional Bancaria de Valores conozca cuál es la exposición de los riesgos, en este sentido, de los centros cambiarios, ¿no? Y que también, pues, estas unidades de negocio también presenten información adicional para que obviamente también la comisión pueda tomar decisiones acerca del rumbo que deba de asegurar el cumplimiento, primero con las disposiciones, con la ley y también con los acuerdos internacionales que se tienen, hablando estrictamente del Grupo de Acción Financiera Internacional y la recomendación número 1. Ahora también, en el quinto párrafo, en los renglones del 5 al 7, se menciona que se adiciona el supuesto de la inclusión de las listas de personas bloqueadas a aquellos contribuyentes que son referidos en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Cosa interesante, que pues sin lugar a dudas muchos estarán pensando, wow, pues van a meter a todos los de la lista. No, no va a ser así y eso es algo que justamente nos va a comentar nuestro querido amigo Manuel Vázquez. Manuel, ¿comentario de esto? Claro, sí, y una cuestión también está dentro de esta parte de los considerandos que mencionan las disposiciones de carácter general a esta modificación que, como bien comentas, recién fue publicada. Hay algo que tenemos que considerar y es que eh, gracias a la evaluación mutua que en 2018 se llevó a cabo a México, pues obviamente hay dos evaluaciones, la parte de la eficacia y la parte de la parte técnica. Bueno, pues esa parte técnica tiene que ver justamente con la regulación y con las necesidades, como bien comentabas, de nuevos riesgos y por eso de ahí el surgimiento de la actualización a estas disposiciones de carácter general para fortalecer los controles antilavado. Así es. Y bueno, pues miren, también
una parte que debemos de tomar en cuenta nosotros aquí es que vamos a hablar acerca de las modificaciones de las disposiciones, en efecto, pero también vamos a hablar acerca de los requisitos para el trámite del dictamen técnico del 2023, las modificaciones que por ende deberán de realizarse dentro del manual de cumplimiento y obviamente los plazos y los tiempos para la renovación del registro de los centros cambiarios. Recordemos que estas unidades de negocio, como son los centros cambiarios, pues deben de cumplir con la renovación de su registro de forma constante cada 3 años, ¿no? Y así también con lo del dictamen técnico. Entonces, esos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, pues si me permiten, vamos a entrar en materia porque la verdad es que es relativamente mucha información, pero pues la vamos a condensar de forma que sea rápida, amena para ustedes, pero sobre todo que se lleven información tangible para las labores que ustedes desarrollen y también para que sepan acerca de lo que tiene por obligación ahora de las reformas, derivado de las reformas, los centros cambiarios. Bueno, ¿qué pasa en el artículo, perdón, en la disposición segunda, ¿no?, de las disposiciones de carácter general? Bueno, pues se agrega una fracción, la 16 bis, que habla acerca del oficial de cumplimiento interino, ¿no? Le da ahora la pauta, da la definición de qué es el oficial de cumplimiento interino y lo está incluyendo dentro de las disposiciones, ¿no? Eso era algo que pues normalmente no, bueno, no se tenía antes, ¿no, Manuel? Estaba considerado dentro del cuerpo normativo, sin embargo, es, como bien dices, se agrega al glosario para no se, sobre todo para que haya precisión en la terminología que está vigente. Así es. Exacto, sí. Y también dentro de la cuarta de las disposiciones, que pues como todos sabemos, los que nos dedicamos a este tema, la cuarta de las disposiciones de todas las disposiciones de cualquier tipo de entidad, nos habla acerca de la identificación de los clientes y en este caso de los usuarios, porque los centros cambiarios, pues bueno, no en todos los casos tienen clientes, mayormente van a tener usuarios. Por eso es que en esta parte también, dentro de los documentos que pueden ser válidos para recibir por parte de los centros cambiarios, se incluyó la credencial de identidad militar. En algunos casos, algunos colegas nos decían, bueno, ¿cuál es esa credencial de identidad militar? Bueno, pues aquí les estamos poniendo un pequeño ejemplo de una credencial que bajamos de internet. Obviamente, pues estamos cubriendo los datos sensibles del poseedor de esta credencial y pues como pueden ver es básicamente una credencial de identificación del personal militar, ¿no? No es tanto de que a lo mejor ya la cartilla la hayan hecho una credencial, ¿no? Sino que es específicamente este nuevo documento, lo quiero recalcar, para las disposiciones, que en realidad pues, ya es un documento que ya se venía manejando desde hace muchos años atrás para las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Alguna cuestión que desees mencionar, Manuel? Solo se hizo una adecuación, como decía, mayormente algunas de las disposiciones o la gran mayoría de las disposiciones que incluyen esta modificación, como les va a seguir comentando Enrique, tienen que ver con una objetividad en la terminología, que es bien importante que quienes estemos inmersos en el mundo de la prevención entendamos que resulta un tema fundamental tener muy clara la terminología que vamos a estar manejando para la regulación que se esté reformando o en su caso esté vigente. Exacto, así es, Manuel, muchas gracias. Y bueno, pues ahora entonces nos vamos a pasar de la cuarta de las disposiciones a la 15ª de las disposiciones, en donde se habla acerca de cambiaron o adecuaron el concepto de actividad económica. Anteriormente, que es, déjenme cambiarlo acá para que ustedes lo puedan también apreciar. Aquí está. Anteriormente, la palabra actividad económica se refería sobre su actividad preponderante y eso causaba pues ciertas situaciones en las que algunos centros cambiarios se escudaban para no obtener como tal
la actividad económica de los usuarios, ¿no? Entonces eso daba pie a que, bueno, se pudieran hacer ciertas cuestiones que ahora, hoy en día, pues ya se está aclarando, que propiamente es la actividad del usuario. Bien, en este orden de ideas también. ¿Me permitas? Miren, una situación que es muy importante, como saben, recientemente se ha emitido una serie de listas sobre personas bloqueadas y precisamente uno de los campos requeridos para la emisión de los reportes tiene que ver con el concepto específico de actividad económica. No existe el término de actividad preponderante. Por eso se hace la adecuación, insisto, de terminología que sea adecuada a lo que nosotros estamos desarrollando día a día. Ajá. Sí, y bueno, pues justamente parte de esa precisión ahora la vamos a ver también en la disposición 17ª, cuando hablemos acerca de los riesgos, ¿no? Que son aquellos que sean clasificados con un grado de riesgo alto. Y anteriormente, también en esta misma lámina, en la parte de abajo podemos ver, como decía antes, ¿no? Que pudiesen generar un riesgo alto. Tal cual, ahora ya que está pues en operación la metodología de evaluación, la metodología de riesgos de cada una de las entidades, pues debe de tenerse en cuenta que ya todos están siendo clasificados con un grado de riesgo. Por eso es que esta parte en donde anteriormente se hablaba de que pudiesen generar un alto riesgo, pues ya quedaba totalmente fuera de sentido, dado que ya todos tienen una clasificación de riesgo, ¿no? También, Correcto. sí, Manuel. Solo para complementar lo que comentas, anteriormente había un supuesto en la regulación anterior y ahora se habla objetivamente, como bien lo comentas, de una clasificación que debe de tener sí o sí este tipo de usuarios que sean colocados en esta posición de riesgo. Exacto, sí. Y ahora vamos a pasar a la disposición 24. Así tal cual, igual como lo habíamos visto anteriormente, el párrafo de arriba es la versión actual y el párrafo de abajo es como estaba hasta antes de esta nueva reforma del 19 de enero de 2023. Antes, o bueno, se decía dentro de la disposición 24 anteriormente que para cada operación inusual que detecte un centro cambiario, este debe de remitir a la Secretaría por conducto de la Comisión un reporte correspondiente dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de que concluya la sesión del Comité de Comunicación y Control en donde se haya dictaminado tal situación, ¿no? Bueno, pues ahora se maneja como dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel en que concluya la sesión, ¿no? Aquí en este sentido hay una pequeña aclaración, ¿no, Manuel? En esta parte. Y miren, el asunto es que realmente lo que se hace sigue siendo igual. Solamente insisto que se deja de lado como, les voy a poner un ejemplo. Tenemos dentro de lo que señala la regulación 60 días para hacer el dictamen técnico para su elaboración, pero no es determinante que sean 60 días porque este es el límite. Por eso ahora la aclaración que hace la regulación es que dentro de los 3 días siguientes a aquel que concluya la sesión que está dictaminando las operaciones que se van a reportar o no, el cual puede ser un periodo inferior. Solamente es un tema de precisión, de objetividad, como bien comenta Enrique. Sí, y ahí hay que tener cuidado también dentro de las actas del Comité de Comunicación y Control, porque recuerden, digo, hablando como auditor, recuerden que lo que evidencia cuando se hizo el dictamen de estas operaciones para determinar si se reportaban o no, pues es el acta, ¿no? Entonces, básicamente, el acta de donde se presenten este tipo de situaciones deberá de establecer cuándo es la fecha en que efectivamente se hace la dictaminación de que estos o ciertos nombres o ciertas operaciones representan
un riesgo y deberán de reportarse, o representan cualquier situación y deberán de reportarse. En este sentido, mi punto es, si son 60 días y dentro del acta de los primeros 30 días se somete a la aprobación, o el acta dice que se somete a la aprobación del Comité de Comunicación y Control, y se habla acerca de que se tomó una decisión, en ese momento el periodo de 60 días se recorta a 30 y bye. En ese momento, porque ya está en actas, deberá de hacerse el señalamiento correspondiente y el envío dentro de los 3 días hábiles que se hablan aquí. Por eso, a veces la parte de las disposiciones es muy específica, muy clara, tal cual. O en algunos casos también puede ser un poco enredada, pero lo importante dentro de la experiencia de un oficial de cumplimiento y dentro de un auditor que hace este tipo de revisiones es que, ¿qué es lo que dice el acta? Porque el acta es la que va a hablar y es la evidencia. Aunque digan que se pasaron 60 días y se hizo dentro del día 49 o 59 la dictaminación, si el acta dice otra cosa, hasta ahí es donde empieza a computarse el plazo en que debió haberse presentado. ¿No, Manuel? Sí, es correcto. Fíjense que algo que deben de considerar en este tipo de controles, existe una razón por la cual se da un periodo de 60 días. Anteriormente, años atrás, en la regulación aplicable, solo eran 30 días, pero les voy a explicar algo. Si un usuario quiere fraccionar operaciones y no ser motivo de reporte, va a buscar un medio para que se corten los plazos, los tiempos de control. En este caso, el plazo de control pues es de 30 días, haciendo alusión a lo que establece la cuarta de las fracciones de la disposición 25, donde las operaciones por un monto igual o superior a $1,000 que lleguen a acumular 5,000 o más, o su equivalente en otras monedas, pues será motivo de un reporte de operación inusual. Sin embargo, cuando tú conoces esto a precisión y sabes que los controles están mediados a 30 días, pues obviamente, si yo lo que quiero es fraccionar y no ser motivo de reporte, lo haré los últimos días sin rebasar el monto. Y los siguientes primeros días del siguiente mes, haré lo correspondiente para completar las operaciones que necesite, evadiendo los controles antilavado. Es por eso que el legislador ha considerado cuáles son esas condiciones en las que se desarrolla mayormente la manera en la que hacen las operaciones, a modo que exista una medida preventiva que permita el monitoreo, seguimiento al oficial de cumplimiento y en su caso pueda detectar esas anomalías que quieren evadir los controles que marca la regulación y que obviamente cumple el requerimiento mínimo. Sin embargo, el oficial de cumplimiento, decía Enrique, tendrá que estar pendiente de cuál es la manera como se están desarrollando las operaciones, a modo que pueda darse cuenta de qué es lo que está pasando fuera de los periodos de control. O sea, si quiere fraccionar los últimos días y los primeros días, lo va a poder detectar. Por eso hay 60 días, 2 periodos de un mes prácticamente para poder hacer el dictamen y emitir el reporte en caso de que considere hay algo raro. Recordemos que esa operación inusual es algo que sale de lo habitual. Correcto, así es. Bien, pasemos ahora a las modificaciones que hubo dentro de las disposiciones. En la disposición número 34, o en la 34ª de las disposiciones, en la bis, habla acerca de que el comité de cada centro cambiario, o bien su consejo de administración o administrador único, según corresponda, o director general, podrá nombrar a un funcionario del centro cambiario que interinamente ejercerá las funciones de oficial de cumplimiento. Ahora bien, en este segundo párrafo de esta misma disposición se habla acerca de que el funcionario del centro cambiario que desempeñe el interinato en cuestión no deberá de tener funciones de auditoría interna en el mismo centro cambiario. Eso se entiende y eso es una cuestión habitual y normal, ¿no? Ahora, los centros cambiarios podrán hacer efectivo el periodo de interinato a que se refieren estas disposiciones conforme a las necesidades de cada centro cambiario. Es decir, si el oficial de cumplimiento se ausenta determinado tiempo, es cuando podrá hacer el interinato este oficial de cumplimiento. Por último, también
el oficial de cumplimiento interino deberá de desempeñar las funciones y obligaciones señaladas en las presentes disposiciones hasta el momento en que se informe la revocación señalada en la fracción segunda de la 35ª de las disposiciones o la revocación del oficial de cumplimiento, cualquiera de las situaciones que pudieran presentarse, ¿no? Aquí, Manuel, ¿cuál sería tu punto? ¿Qué opinas de esta parte? Pues bien, aquí lo que tiene que ver no solo con la disposición 34, sino con la 34 y la 35, 34 bis, perdón, y la 35, que es la que vamos a mencionar, tiene un punto importante y tiene que ver con los plazos. Ah, Ahí hay un cambio importante que tenemos que considerar. Nuestro programa de cumplimiento para el ejercicio 2023, tendremos que tomar en consideración cuáles son los nuevos plazos que nos aplican. Anteriormente, para el cambio de asignación de un oficial de cumplimiento, teníamos 2 días para dar aviso a la autoridad y en el tema de la revocación, 1 día. Bueno, pues para estas obligaciones que ya existían, un plazo de 2 y 1 día sucesivamente, ahora para los dos aplica 10 días hábiles. correcto. Y vamos a verlo aquí, ¿no? Que es en esta parte. Exactamente, ahí viene. Así es. Sí, así es. Digamos, ahora se extendió el plazo, ¿no? Sí, y fíjate que lo curioso de lo que pasaba anteriormente para quienes llevaron a cabo un trámite era de esta naturaleza, justo pasaba que estábamos contra reloj y Ah, eventualmente había alguna situación que actualizar, el plazo llegaba a vencerse, ahora ya no tendríamos esa excusa para que eso pase y yo creo que lo prudente sería no dejar que los tiempos se rebasen y bueno, estarlo haciendo también dentro de los horarios donde la plataforma, porque estos son avisos electrónicos a través del portal electrónico de la comisión para hacer las notificaciones correspondientes. así es. Justamente esta ampliación del plazo de antes había un día, ahora 10 días hábiles. Uh, la realidad es que, bueno, pues nos viene a beneficiar en ese sentido, porque si antes, como lo refieres, Manuel, era muy poco tiempo y nos daba pie a que pasaran muchas situaciones y era de verdad una cuestión muy estresante tener que reportar una modificación o tener que reportar cuando se designaba a un oficial de cumplimiento interino, porque era una cuestión de verdad, de un día, o sea, no había más, y sí provocaba a veces muchos conflictos en cuanto a tiempo específicamente, ¿no? Hablando. Bien. ¿Ibas a Incluso, hablar? sí, incluso nos llegamos a topar con la carga de trabajo que la propia autoridad tenía y eso no permitía que fluyeran los tiempos de manera correcta. Exactamente, así es. Bien, entonces, ahora vamos a entrar en la 48, Manuel. Sí, Enrique, pues mira, en esta disposición 48 bis es un agregado a las disposiciones de carácter general y justo esta disposición 48, dicho en otras palabras, recopila información que debemos de considerar para efectos del cumplimiento de lo que nos solicitaban por medio de un cuestionario de operatividad y un poco también la información de la metodología de evaluación de riesgo, porque si ustedes pueden apreciar, la disposición 48 nos dice cosas que tienen que ver con cómo se va a desarrollar y qué información deberá de contener, pero tendremos que tener cuidado con esta disposición para leerlo en principio literalmente lejos de interpretar. Entonces, vamos a platicar, dice, los centros cambiarios deberán remitir a la comisión una vez al año, dentro de los últimos 10 días hábiles del mes de abril cada año. O sea, este reporte es un solo reporte al año, a través de los medios electrónicos. Primer punto que tenemos que considerar, y no estoy diciendo nada más que lo que la propia regulación dice. Y en el formulario, en el formato oficial, que para tal efecto expira. 2 condiciones que se habrán de cumplir antes de cumplir con este reporte. Y la información cuantitativa, o sea, cuántas operaciones de cuáles, sobre las operaciones, canales, tipo de usuarios, tipo de productos o servicios, así como las zonas geográficas donde opera. Dicha información deberá de corresponder al periodo del año inmediato anterior, de enero a diciembre del año anterior. Aquel
que deba de enviarse, o bien al periodo que resulte de la fecha que la comisión otorgue el correspondiente registro. Cuidado, cuidado en esto, y voy a decirlo por qué. Porque para poder emitir este reporte, aunque ya esté publicado y la vigencia de esto inició el día 20 de enero, nosotros tendremos que reunir una condición. Ok, en la generalidad nosotros ya tenemos claro qué información desea recopilar la autoridad supervisora. Lo que no sabemos es el orden, la manera, el formato y las condiciones de envío. Por lo tanto, cuando la autoridad ponga a disposición lo que dice la propia disposición, el formato oficial en el que será enviada la información, una vez que sea expedido, y ponga a disposición una aplicación, ya sea por correo electrónico o ya sea por medio de una aplicación dentro del portal City, nosotros estaremos en condiciones de que el, el proveedor de sistemas automatizados haga lo correspondiente para nosotros recopilar la información en las condiciones, orden, formato, tipo de archivo que requiera la autoridad. Mientras tanto, tendremos que estar pendientes de las publicaciones en el cuadro de avisos del portal City o, en su caso, en el diario oficial de la Federación. Así es. Para nuestros amigos, seguidores o los que estén viendo el video y no estén tan inmiscuidos en el mundo de prevención de lavado de dinero, con relación a las disposiciones de carácter general y las obligaciones de los centros cambiarios. Normalmente, antes de esta reforma, nosotros como centros cambiarios o los oficiales de cumplimiento de los centros cambiarios debían de presentar ante la autoridad un cuestionario o debían de responder un cuestionario en el cual hablaban de su operatividad. En ese cuestionario, pues era un cuestionario relativamente amplio, arriba o mayor de 100 preguntas, en donde uno hablaba acerca de su operatividad, con qué clientes, con qué tipo de clientes, con qué entidades o con países, con qué regularidad, con qué montos, etc. etc. Todo eso es un cuestionario que se debía de presentar ante la autoridad, se llenaba y se enviaba. Bueno, pues ahora ya no va a ser así, ahora ya va a ser obligatorio que cada mes de abril de cada ejercicio los centros cambiarios deban de presentar ese reporte. Por ende, anteriormente los sistemas automatizados pues preparaban un cierto operativo dentro de su sistema para que le diera al oficial de cumplimiento datos que podía él responder en ese cuestionario. Lo que está mencionando Manuel ahora es que estos sistemas ya van a tener que hacer esa modificación para que el propio sistema nos dé esa información y se puedan responder algunos apartados de ese cuestionario e incluso nos dé la información ya por tipo de pregunta, ¿no? Entonces, es un beneficio, sí, cambió en algo o aumentó la obligación en algo, digamos que no, pero era algo que ya se venía haciendo cada año, pero ahora ya está incluido dentro de las obligaciones y reportes que deberá de presentar el centro cambiario y por ende ya es una de las obligaciones que deberá de cumplir también el sistema automatizado para que sea funcional a efectos de que proporcione información veraz y utilizable para presentar este tipo de cuestionarios y de reportes. ¿Bien, Manuel? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la 57 de las disposiciones y que habla acerca del manual de cumplimiento, ¿no? Y seguimos hablando de las reformas. Adelante, Manuel. No, adelante. Bien. En esta parte de las modificaciones tenemos, yo la englobaría en tres, porque básicamente el apartado que se está modificando tiene que ver con la lista de personas bloqueadas.
la disposición 57, 58 y 61. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que lo que dice la 57 es que los centros cambiarios deberán de adoptar, implementar mecanismos que permitan identificar a los usuarios que se encuentren en las listas de personas bloqueadas, así como cualquier tercero lleva a cabo operaciones en su nombre. El origen de las listas de personas bloqueadas inicialmente estaba destinado para las personas que están incluidas en las resoluciones 1267 y 1373 emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, viendo lo que el considerando que mencionaba al inicio Enrique, hay nuevos riesgos, hay necesidad de amplificar el espectro de personas que serán parte de esta lista de personas bloqueadas. Y es ahí donde esta necesidad de no solamente incluir una política, sino también aumentar ese espectro de personas que van a estar incluidas en las personas de listas de bloqueados. Por su parte, la disposición 58 dice lo siguiente, y tenemos que tener aquí especial cuidado. Ahí va. La Secretaría, dice la 58, que la Secretaría podrá introducir en la lista a personas bloqueadas a las que estén bajo los siguientes parámetros. Se abre una fracción séptima que no existía y empezamos a tener cuidado. En primera instancia, que habla de la facultad que tiene la autoridad para poder discriminar que no todos los usuarios, no todas las personas, no todas las personas jurídicas o físicas que formen parte de la lista de personas bloqueadas, perdón, de las listas del 69B serán parte de la lista de bloqueados. Eso es lo primero que nos está diciendo. Y dice la fracción 7 que se adicionó, no existía, dice lo siguiente. Aquellas que aparezcan en la lista de contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69. Para poder saber quiénes son esas personas, necesitamos leer, por supuesto, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Ok, en primera instancia, ¿quiénes son las personas que están incluidas en esta lista? Ok, existen diferentes estatus dentro de esa lista y en primera instancia, como para entender de forma fácil, pues son todas aquellas empresas factureras que pueden ser personas físicas o morales que no pueden justificar el motivo de esa facturación al no contar con instalaciones físicas, una estructura, una actividad, sino que obviamente están haciendo uso de los comprobantes fiscales para obtener ingresos y, por supuesto, defraudar al fisco. Entonces, lo primero es entender quiénes estarán incluidas, ¿ok? Dentro de esta actualización, que de manera trimestral, cada periodo de 3 meses, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, en la página del SAT, las personas, fíjense bien, que entran o que salen de esta lista del 69B, ¿ok? Y mayormente, quienes podrán ser parte de la lista de personas bloqueadas nacionales, precisamente podrán ser personas que estén en lista de personas bloqueadas, pero no en estricto sentido todas. Eso lo determinará la autoridad por distintas razones y nosotros tenemos que entender que debemos de guiarnos en estricto sentido por las listas que nos distribuya específicamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si ya dentro de tus controles cuentas con una lista de personas bloqueadas, una lista de personas incluidas en la lista del SAT o en la del 69B, está muy bien por mejores prácticas. Sin embargo, eso no es determinante para que forme parte de la lista de personas bloqueadas nacionales. Miren, pongo el ejemplo que recientemente, el día 2 de enero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores hizo una distribución justamente para dar cumplimiento a esta parte. Entonces, vimos un gran cúmulo de nombres de personas de listas de bloqueadas nacionales y era un número importante de personas. Es el primer indicador de que efectivamente esto no lo conocíamos, no lo hacíamos y ahora es parte
de esto que mencionaba en un principio Enrique, como ya lo había comentado, el poder mostrar que efectivamente este sector, no quiere decir que los otros, este sector está entrando en línea como otros sectores ya lo venían haciendo. ¿Ok? Ahora, si puedes pasar a la siguiente, por favor, Enrique. Claro, Manuel. Gracias, Enrique. Así como se da entrada a personas que están dentro de las listas de personas bloqueadas, de igual manera también se les da salida cuando la propia autoridad determina que han presentado las pruebas y han demostrado que la razón de permanecer en listas ya no es, y por lo tanto habrán de operar regularmente, porque precisamente también en la propia regulación aplicable señala que cuando la propia autoridad supervisora, bueno, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de la Comisión, nos comparte información sobre estas listas, no solamente son de entrada, también existen personas jurídicas y personas físicas que también se les da salida de forma periódica a la permanencia en este tipo de listas. Entonces, el tratamiento para estas personas que señala la fracción 6 de la disposición 61, pues también dice que se le deberá de dar el mismo tratamiento a estas nacionales. ¿Por qué? Porque esto lo establece el, la, el párrafo dice, si no me equivoco, es que el anterior lo señala. En el artículo 69 señala a quienes se les dará salida en qué condiciones, y es justamente cuando estas personas que están dentro de las listas del 69 han demostrado que no están en condiciones o han demostrado que no deberán de permanecer en las listas de personas que están incluidas en la lista del SAT. Ajá, sí. Entonces, aquí la recomendación es, todos los centros cambiarios tienen como obligación actualizar sus listas cuando obviamente pues es publicado un nuevo nombre, ¿no? En este sentido, y dado que ya se, conforme a lo que se dice, en el sentido estricto de lo que señala las disposiciones, es que se debe de incluir a las personas que aparecen en las listas del 169 bis, pero no quiere decir que ahora, por ejemplo, la persona encargada de actualizar las listas va a tomar los nombres que aparecen en ese documento y los va a cargar directamente al sistema, sino que debe de esperar a la información que le llegue por parte de la comisión a través del sistema interinstitucional de transferencia de información, o mejor conocido como CITI, ¿no? Cuando lleguen los nombres de estas personas bloqueadas, esos nombres son los que deberán estar incluyendo y actualizando dentro de su sistema, ¿no? Por eso es lo que Manuel les recomienda y les deja muy, muy claro. No todos se van a ir, ¿de acuerdo? Nada más algunos, y esos son los que publique la autoridad. ¿Así es, Manuel? Sí, efectivamente, eventualmente podrán estar en las dos listas, pero definitivamente si la condición es estar en listas de personas bloqueadas, definitivamente no se puede celebrar operación y tendrán que hacer el procedimiento que señala la regulación al respecto. Es correcto. Muy bien. Bueno, y esta parte, Manuel, lo Sí, del Enrique. dictamen técnico, wow. A ver, adelante, Manuel. Sí, gracias, Enrique. Bien, miren, una condición que se necesita atender como parte de estas modificaciones es lo siguiente. En un momento más les voy a explicar en qué momento se juntan, por llamarle de alguna manera, y es que para muchos centros cambiarios, además de iniciar con la sorpresa de tener una lista interminable de nombres para actualizar en su sistema automatizado, también se activó la aplicación para iniciar su trámite de dictamen técnico. Y entonces, pues la primera pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que tengo que cumplir y de qué tiempo dispongo? Bueno, en estricto sentido, la regulación al respecto dice que los requisitos para iniciar el dictamen técnico serían los siguientes. En primero,
es conocer cuál es la vigencia que tiene tu dictamen técnico de acuerdo al oficio que te fue entregado, ¿ok? Si se expidió el 1 de marzo de 2020, pues 3 años posteriores para 2023, marzo 2023 serían 3 años de vigencia. Sin embargo, tenemos que iniciar dentro de los 150 días previos a su vencimiento, porque de vencerse, o sea, de no presentar la solicitud de la renovación del dictamen técnico, pues obviamente estaríamos imposibilitados para el segundo paso, que es la renovación de un registro. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es, bueno, qué requisitos necesito cubrir para llevar a cabo el trámite de renovación del dictamen técnico. Insisto, este trámite se hace de manera específica dentro del portal Citi. El tema de la renovación del registro se hace por correo electrónico, ¿ok? Son temas completamente distintos. Este dictamen técnico es un requisito sin el cual no es posible renovar tu registro. Entonces, lo primero es que tenemos que contar con un instrumento público donde se avale la representación legal de quien hace la solicitud. Ese, en este caso, pues nuestro representante legal. Después, dentro de los requisitos que necesitamos es presentar la identificación del representante legal y bueno, esta tendrá que estar vigente. También necesitamos nuestro documento de políticas y procedimientos y por supuesto cumplir con el apéndice de cumplimiento. Y voy a hacer una pequeña pausa en esto. Miren, eh, el dictamen técnico, para quienes lo hicieron en 2020, seguramente pensarán, es el mismo formato, ya lo tengo resuelto. Y la realidad es que hay un punto bien importante que nosotros tenemos que considerar en 2023 para hacer este trámite. Y es que sufrió modificaciones el formato del dictamen, el formato del apéndice para el manual de cumplimiento. Algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta es que la terminología que debemos de utilizar para llevar a cabo la acción de nuestro manual de cumplimiento tendrá que ser muy estricta en relación a lo que maneja, a los términos que maneja el apéndice del dictamen, el apéndice del manual del dictamen técnico. Y la verdad es que para muchos la dificultad de la parte fina tiene que ver precisamente con ¿y cómo le hago? ¿De dónde lo obtengo? ¿Dónde está? Bueno, no es un documento público, te das cuenta de su contenido una vez que inicias el proceso del dictamen técnico, una vez que inicias el trámite. No es un documento público, insisto, hay modificaciones importantes, sobre todo en temas de terminología. Y tendremos que validar que cumplamos con todos los criterios y los procedimientos que señala uno a uno la regulación, todas las disposiciones, todas, y aquellas en las que nosotros no aplique, por ejemplo, en el caso de los centros cambiarios que no trabajasen, por ejemplo, con fideicomisos, pues bueno, habrá que señalar el criterio y señalar por qué razón no se desarrolla un procedimiento. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, pues, es el pago de derechos por llevar a cabo la solicitud de la renovación del dictamen técnico, que para 2023 es, la actualización es por 30,241 pesos que se deberán de pagar para presentar la solicitud del dictamen técnico en su caso. La solicitud en sí del dictamen técnico es un documento que se genera de forma automática una vez que nosotros cargamos la solicitud, la cual contiene la manifestación de contar con un sistema automatizado que cumple con todo lo que señala la regulación, pero también un cuestionario donde contiene una declaración de manifestación de bajo protesta de decir verdad por parte del oficial de cumplimiento con ciertas características que son fáciles de llenar, pero que es una declaración de que efectivamente está cumpliendo con el perfil del que habla este documento. Otro de los documentos que tenemos, pues, es la carta de conformidad de notificaciones y de publicidad. Sin embargo, dentro de esta carta de publicidad, déjenles platico que deberá de contener una declaración de operatividad del centro cambiario, porque el hecho de que tengas un registro y no opere, pues obviamente la posibilidad de que la autoridad no permita la renovación ante la inoperatividad, pues es muy alta. Y por supuesto, deberemos de presentar la evidencia correspondiente.
Y finalmente debemos de presentar una carta de protesta sobre la atención de las recomendaciones de los 3 últimos años que ya han sido concluidos. Si nosotros estamos haciendo la solicitud en 2023, pues aplicaría 2019, 2020 y 2021. 2022 no, porque pues obviamente todavía no se entrega el informe de auditoría. Si más adelante ustedes ya presentaran esta solicitud y ha sido entregado el resultado del informe de auditoría por 2022, pues bueno, esa información ya quedaría disponible para tu presentación. Pero en este momento que hacemos esta plática, pues obviamente aún no aplica, porque la obligatoriedad de presentar el informe pues todavía no nos llega. Pero más adelante existe esa posibilidad. Formatos que tendremos que llenar, el DT01, el DT02, DT01 para las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría anual que practica ya sea un auditor interno o un auditor externo independiente. DT02 para aquellos que tuvieron visitas de inspección por parte de la autoridad supervisora. Así es. Y entonces eso también nos va a llevar a los transitorios, ¿no, Manuel? Cuando entra Sí, todo esto. efectivamente a los transitorios. Y es la parte que les puede interesar, es donde encontramos ahora la vinculación entre este trámite del dictamen técnico y las modificaciones que se deberán de llevar a cabo en el manual de cumplimiento. Hay tres consideraciones que debemos de tomar muy en cuenta y es que este es un punto muy importante. El primero es que lo que dice la regulación que recién se acaba de actualizar, dice que los centros cambiarios cuentan con 4 meses a partir del día 20 de enero para modificar el manual de cumplimiento y presentarlo a la comisión. O sea, la última fecha para presentarlo sin que caiga en extemporaneidad sería el 19 de mayo de 2023. Estamos en enero y hay 4 meses de gracia donde van a pasar muchas cosas. La primera de ellas es que la obligatoriedad de actualizar por el tema de terminología, por la entrada en vigor de la 48ª bis de las disposiciones, las 57, 58 y 61, y los temas obligados por temas de forma y no de fondo, la 2, la 4, la 15, la 17 y la 24, se tendrán que modificar necesariamente. Insisto, sustancialmente el procedimiento no se modifica, sin embargo, tendremos que hacer la adecuación de terminología para estar en cumplimiento. Y esa sería una de las primeras razones. Sin embargo, por otra parte, justo el dictamen técnico para muchos, ya algunos se han pronunciado que ya se les abrió la opción para el dictamen técnico y tendrán que presentar. Entonces ya hay un segundo motivo para actualizar el manual de cumplimiento a partir del día de 20 hasta el día 19 de mayo. Y el otro que ya está en camino, que pues en un poquito más de un mes ya estaríamos teniendo a la mano, que es el informe de auditoría. Y si derivado de las recomendaciones, observaciones o acciones correctivas que recomiende el auditor, será necesario que nosotros presentemos una modificación al respecto y obviamente las adecuaciones, ya sean procedimientos o alguna área de oportunidad detectada por nuestro auditor. Y finalmente, pues, la actualización de la metodología de evaluación de riesgos, que para muchos el periodo de actualización, más o menos, y no para todos, pero viene en mayo o junio. Entonces, hay un área de oportunidad donde este combo no se va a presentar, pero es importante que estemos en tiempo para no caer en ninguno de estos tres opuestos en extemporaneidad. Exacto. Sí. Y entonces, ahora vamos a ver esta parte que habla acerca de la renovación del dictamen técnico, pero también del registro, porque uno va acompañado con lo otro, ¿no? Que es algo que les comentaba yo al inicio, de que los centros cambiarios deben de renovar su registro en un periodo de 3 años, ¿no? Cuando fue la pandemia fue todo un show porque justamente empezaba el tiempo en que debía de hacerse la renovación de los registros, llega la pandemia, se va la comisión y no hay, pues no hay ventanillas, no hay comunicación y fue todo un show, ¿no? Pero ahora, pues bueno, ya que estamos en otra época, en otra etapa, esto debe de cumplirse, ¿no? Y entonces aquí en esta parte, Manuel, ¿qué nos puedes mencionar?
Pues mira, es bien interesante esto porque justo este ejemplo que pusimos aquí para ustedes tiene un cruce de fechas a propósito. Y les voy a platicar por qué y los riesgos, así es que mucho cuidado con los malos consejos que podemos llegar a escuchar de algunas personas, así es que tengamos cuidado. Y ahí les va. El primer ejemplo que ponemos es para la renovación del dictamen técnico. Y ponemos que su fecha de vencimiento es para el 1 de mayo. Quiere decir que nosotros tendremos un tiempo de gracia para llevar a cabo este trámite del 2 de diciembre de 2022 al 30 de abril de 2022. ¿Ok? Entonces, quiere decir que a más tardar el día 30 de abril de 2023 tendremos que presentar sí o sí la solicitud del dictamen técnico. ¿Qué puede Claro. pasar en el último de los casos? Yo presento mi solicitud con errores, inconsistencias y todo, pero ya se fue la solicitud. Ya estoy del otro lado. Sin embargo, existe la posibilidad de que pase a la primera y no hay ningún problema. ¿Ok? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, y mi primera recomendación es checa de manera constante tu portal City para ver que ya se haya abierto, ya se ha abierto la aplicación, tomando en consideración cuándo se vence tu dictamen técnico. ¿Ok? Punto y aparte. La renovación del registro que tenemos nosotros aquí vence el 30 de junio, el 1 de julio está vigente, pero ya después no. Dice que deberemos de presentar, primero, la renovación del registro es dentro de los 150 días. El periodo para la renovación del registro es antes de que se cumplan 90 días. Por lo tanto, nuestra fecha límite para presentar la renovación del registro será el 1 de abril de 2023. ¿Ok? Para este tiempo, si ustedes se pueden dar cuenta, mi dictamen técnico vence el 1 de mayo. Quiere decir que está vigente todavía cuando yo presente la solicitud de mi renovación de registro, pensando que lo hago antes del 1 de abril. Y dirías, bueno, ya estoy de la mano, ya me ahorré 30,200 y tantos pesos, pero la realidad es que no. Sí está vigente, sí, sí está dentro del tiempo, sí. Te voy a decir algo, el problema no va a ser en este 2023, va a ser en 2026, porque una condición para renovar el registro es que tú cuentes con un dictamen técnico vigente y favorable. Y para 2026 ya no lo vas a tener. Por lo tanto, debes de renovar el registro independientemente de que tú presentes, cumplas con todos los requisitos para la renovación del registro y por supuesto que está vigente tu dictamen, debes de preservarlo porque eventualmente recuerda que las facultades de la autoridad te van a requerir este dictamen técnico vigente de 2023-2026. Entonces, no juguemos a los atajos porque esto puede ser contraproducente y puede llegar literalmente a la pérdida del patrimonio y en sí ya no podían renovar para 2026. Una condición interesante que tiene esta renovación del registro, es que, como saben, uno de los puntos sensibles para mí es el dictamen técnico, pero otro de ellos es contar con un oficial de cumplimiento certificado. Y esa parte, les voy a platicar, para quienes no lo sepan, les platico, es que dice la publicación del Diario Oficial de la Federación, y esto aplica solamente para aquellos oficiales de cumplimiento que van a renovar su certificado en este 2023. Su vigencia se extiende siempre y cuando ustedes hayan presentado la solicitud para el examen y, por supuesto, lo que sigue sería la aprobación del examen. Quiere decir, oye, ¿no puedo presentar la solicitud? Sí, claro, sí la puedes presentar. Presentas la información que avale que efectivamente ya tienes una solicitud para presentar el examen y lo que va a seguir es que en su momento vas a tener que presentar un certificado favorable, ¿ok? Pero si nunca has presentado el examen y eres oficial de cumplimiento en funciones, pues esa situación que menciona la regulación, la publicación del diario oficial de la Federación, a ti no te aplica. Aplica única y exclusivamente para aquellos que van a presentar el examen en 2023 y tienen en puerta la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento certificado. Lo que corresponde en este caso sería aprobar el examen de certificación.
Sí, exacto. Y recordemos que pues el examen de la comisión para la certificación no es sencillo, no es simple. En estadística, de cada 10 solamente 3 lo pasan. Entonces, ahí pues hay mucho en juego en este sentido, ¿no? Porque también ya una de las partes primordiales como tal, y desde siempre lo ha sido, el oficial de cumplimiento certificado. Entonces, de no contarlo, pues también, independientemente de que tengan toda la documentación y toda la tramitología, sin un oficial de cumplimiento certificado, pues va a haber alguna cuestión ahí de problemática, ¿no? Pues así, a ver. Bien, sí, efectivamente, la recomendación es estar muy pendientes de sus tiempos. Con este ejemplo, pueden hacer un screenshot, va a quedar grabada esta sesión para que cualquier duda puedan hacerla extensiva a sus servidores. Así es, bien. Y pues, en general, no sé si hay alguna otra cuestión que gustes comentar, Manuel. La verdad es que era un tema extenso, sobre todo en la parte de la renovación y del dictamen. Pero bueno, pues lo hicimos dentro del tiempo que nos solicita la comisión, pero nos gustaría saber si hay algún tipo de problemas, algún tipo de cuestiones, preguntas de parte de la audiencia. Las 17. Bueno, ya están avisando. Entonces, si hay algún tipo de pregunta por parte de la audiencia que deseen aclarar, o en su caso, pues, si la gustan enviar también a la Asociación de Contadores Públicos, también allá la podríamos atender con todo gusto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo no veo ninguna aquí dentro de los comentarios. No sé si dentro de la asociación tengan alguna cuestión. Sí, aquí hay, espérame. ¡Ah, wow! Oh, ok. Elvia, Dora, buenas tardes. ¿Aún no inician? Bueno, sí, ya empezó. Ok, muy bien. Juan de Jesús de la Torre. En mi opinión, lo que establece la 48ª de las disposiciones no puede aplicarse de manera retroactiva, es decir, aplicará reportar hasta el periodo 2024, lo que concierne al periodo 2023, incluso el transitorio. Incluso el transitorio cuarto establece que cuarta, los centros cambiarios deberán comenzar a remitir a la comisión la información a que se refiere la 48ª de las disposiciones, la bis, que se adiciona en la presente resolución a partir de la fecha en que se señale la resolución. Sí, tal cual. Pues es así, ¿no? O sea, no puede ser retroactiva. Es muy importante conocer y comprender el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ya que se contemplan a contribuyentes en varios supuestos. Primero, los que están en etapa de presunción de existencia de operaciones. Segundo, los que no desvirtuaron la presunción y por lo tanto, de forma definitiva, se tienen que sus comprobantes amparan operaciones inexistentes. Y tres, los que obtuvieron una sentencia favorable y dejan de estar en los supuestos del 69b. Muy importante lo que mencionaron, las entidades deberán de atender a las listas. Alejandro Ponce. Gracias, Alejandro. Alan Vegar, saludos, licenciado Manolo. Divisas Aguilar, Centro Cambiario, buenas tardes. ¿Qué documentos recomiendan incluir para sustentar la declaración de operatividad? Bueno, no existe. Primero que nada, lo que tenemos que tener presente es que el sistema automatizado deberá de cumplir a cabalidad con lo que señala la 38 de las disposiciones. Eso es lo primero. Porque miren, la disposición 38 señala la parte de la política de identificación, de conocimiento, el monitoreo, el seguimiento, el sistema de alertamiento, pero también señala una parte muy importante y es que el sistema deberá de cumplir con contar con la metodología de evaluación
de riesgo de la entidad de forma explícita. No es un tema aparte, es algo que está implícito del sistema y toda la información que se requiere en el cuestionario de operatividad o la disposición 48 bis que va a entrar en vigencia, está en el sistema automatizado. ¿De dónde vienen los usuarios? ¿Qué tipo de operaciones haces? ¿Con quién estás haciendo operaciones? ¿Dónde estás operando? ¿De dónde son los usuarios con los que estás operando? Y entonces, si se dan cuenta, toda la información que va a requerir la autoridad no viene de ningún otro lado, viene del cerebro de su centro cambiario y está precisamente en el sistema automatizado. Y si no está, déjenles platico algo que deben de tomar muy en cuenta y no es personal. Fíjense bien que quien toma la decisión de tener un sistema automatizado deficiente es de ustedes. Por tanto, quien será sancionado por no cumplir con los requerimientos establecidos en las disposiciones de carácter general no será el proveedor de sistemas, son ustedes por no saber lo que tiene que cumplir. Y un tópico importante que deben de tomar en cuenta es que su auditor deberá de señalar punto por punto en el informe de auditoría cuáles son las áreas de oportunidad, cosa que ustedes deberán de notificar de manera inmediata a su proveedor de sistemas para que lo atienda. Si no atiende, si no funciona, si te están observando sistemas, es tiempo de tomar una decisión. Así es, sí. Es muy importante esa parte. Eh, Hay muchas veces que hay algunos sistemas que, híjole, pues representan algún problema, ¿no? Sobre todo en el aspecto de que no tienen listas actualizadas, que no tienen ciertos controles que están dentro de las disposiciones y que lamentablemente pues son sistemas que se están utilizando en algunos centros cambiarios y pues causan un riesgo, ¿no? Porque debería de ser un mitigante, pero es un mitigante que en realidad causa un riesgo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no vale la pena meterse en camisa de once varas. O sea, si el sistema no funciona, debe de cambiarse inmediatamente, ¿no? Miren, Si el tomen sistema el... no Adelante, Enrique, adelante, por favor. si el sistema no está dando la información necesaria o si tienen que estarle haciendo parches constantemente para que funcione, para que dé información acerca de listas, acerca de cruces, etc., pues la realidad es que entonces estamos hablando de un sistema o de una empresa que no está con el conocimiento contemplado de una forma completa dentro de su sistema y por tanto, pues nos produce una anomalía en cuanto a un riesgo, porque tal vez podría haber una operación que hagamos con una persona que estuviera en listas y si esas listas no están actualizadas debido a que el sistema no las tiene actualizadas, pues bueno, ya saben, al final de cuentas el problema, como bien lo menciona Manuel, es en este sentido del representante legal del centro cambiario. Sí, en parte el oficial de cumplimiento porque debió haber hecho él observaciones en ese sentido, apoyado también con el informe de auditoría, y pues bueno, al final de cuentas, si no se cambió, no es por cuestión del oficial de cumplimiento ni por el auditor, es por el representante legal o el centro cambiario, ¿no? Y es correcto, Enrique. Miren, hay algo bien importante que que recomendamos. Lo siguiente es que cada medida que ustedes sumen va a mitigar el riesgo y es una inversión. Nunca, entiendan esto, nunca lo que ustedes inviertan en controles de prevención va a ser más caro que una multa por parte de la autoridad. Ya no solo el dinero que represente el desembolso y el patrimonio, sino el riesgo reputacional. Recuerden que nosotros vamos desde los riesgos controlados hasta los riesgos catastróficos. ¿Dónde te quieres poner? Si estamos en un sistema de prevención, hay que entender que las medidas que llevamos a cabo son controles meramente administrativos, apegados en estricto sentido a lo que señala la regulación. No somos autoridades, ¿eh? Pero la responsabilidad que asumimos por obtener un ingreso por un negocio que decidimos establecer tiene reglas y la verdad es que mil veces vale la pena preguntar y verte un poco a lo mejor mal a quedarte con la duda y estar cometiendo errores. ¿Qué pasa? Que con el tiempo llegamos a cometer algo que se llama ceguera de taller, que no seamos de esos
que solo somos apagafuegos, sino realmente seamos preventores. Así es, sí, 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 sí. La verdad es que, miren, no vale la pena meterse ahí en problemas con la autoridad, sobre todo hablando de multas. Es de verdad, no, no, es catastrófica esa parte, ¿no? Bien, también tenemos algunos comentarios, déjame leerlos rápidamente. Jesús de la Torre, mucho ojo en cuanto a la tramitación de la renovación del dictamen técnico y registro. Se debe tomar en cuenta que derivado de la contingencia por el COVID-19, la CNBV amplió la vigencia del dictamen técnico por el mismo plazo de suspensión, 115 días, y es sobre esta fecha que se contarán los términos para inicio del trámite de uno y otro trámite. Esta situación ya la consultamos directamente con la CNBV, pero sugiero que cada sujeto obligado haga lo propio. Es correcto, eso es correcto y es muy atinado tu comentario. Gracias. Fíjate que en la experiencia que estamos teniendo en este momento, eh, es algo que no le aplica a todos. Tenemos que estar pendiente en los tiempos que me aplican a mí, como bien lo dices, y es que, por ejemplo, si tomamos en consideración los tiempos de la contingencia, pues tenemos, entre comillas, 4 meses adicionales, pero resulta que el portal City ya te abrió la aplicación dentro de los tiempos de los 150 días, como señala la regulación aplicable. Entonces, hay que atender siempre lo que dice la autoridad. Más allá de buscar el medio de no cumplir, hay que buscar las bondades de cumplir y quitarte de problemas. Exacto, sí. Hay dos últimos comentarios. El primero es de Teresa Arce, todo claro, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Y Gracias. también Centro Cambiario de Divisas Aguilar nos vuelve a comentar. Mi pregunta está orientada al escrito manifestación bajo protesta de decir verdad, que la entidad se encuentra actualmente en operación, que es parte de los requisitos para la solicitud de la renovación del dictamen técnico. Pues sí, no. Debe de contener este escrito, bueno, pues puede ser un escrito libre donde tenga, por supuesto, adicional, más allá de la manifestación, y por supuesto es emitido por el representante legal de la sociedad, deberá de contener tickets, facturas, fotografías, todo lo que vale recientemente que está operando. Recuerden que todas las manifestaciones iniciales que nosotros presentamos a la autoridad son de buena fe. Si ellos hacen dentro de sus facultades pruebas comprobatorias, y no lo estamos operando o cambiamos de domicilio y no lo estamos manifestando, estaríamos en un verdadero problema. Entonces, eso es lo que regularmente hemos comprobado con la experiencia, que es lo que es aceptado. Comprobar con esos documentos, como les comentaba de nuevo, comprobantes de tickets de operación recientes si tienen diferentes sucursales, adiciones de diferentes sucursales, facturas recientes, por supuesto, fotografías donde estén haciendo las operaciones, un comprobante de pago de algún servicio también que sea reciente para comprobar que efectivamente ese domicilio está siendo ocupado y no tendrá mayor problema al respecto. Así es. Bueno, pues, licenciado Manuel Vázquez, amigo mío, te agradezco muchísimo. A Centro Cambiario de Divisas Aguilar, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Licenciado Manuel Vázquez, te agradezco muchísimo nuevamente tu acertada participación en nuestro Facebook Live del día de hoy de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, y también a todas las personas que participaron viéndonos el día de hoy, y también a los que nos hicieron alguna pregunta, algún comentario. Les agradecemos infinitamente su participación. Manuel, ¿algo que desees agregar? Nada más agradecer, como siempre, la oportunidad que nos brindan, la participación a la audiencia y pues nuevamente ponernos a disposición. Es un placer, como siempre, Enrique, colaborar contigo. Hacemos una mancuerna muy padre, siempre nos entendemos muy bien. Gracias a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que nos da la oportunidad de participar en nuestros foros. Pues nada, seguimos a sus órdenes. Gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias a todos. Me despido, soy el contador público Enrique Castillo Morales. Cualquier cosa que deseen, aquí está la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, Anticorrupción de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Lo que gusten, aquí estamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Bueno.